Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Revelar al Padre y vamos a ver cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos revela al Padre, nos revela el carácter de nuestro Padre Celestial. Comencemos el estudio entonces con una oración. Amante Padre Celestial, en este hermoso día, venimos a ti para pedirte humildemente que tú nos puedas dar del Espíritu Santo, para que seamos dirigidos por Él, guiados a la verdad y podamos tener una vislumbre de tu carácter, conocerte mejor a través de Jesucristo. Pedimos, Señor, todo esto, no por mérito nuestro, sino los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios una importante declaración de Jesucristo acerca del Padre, ya que muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada del Padre. Muchas veces pensamos de que Jesucristo nos revela quién es Él, pero no nos muestra quién es el Padre y no nos muestra el carácter de Dios. De hecho, muchos cristianos no comprenden la naturaleza del Padre, el amor del Padre, y se olvidan de que fue también el Padre quien dio todo por nosotros. Por esto, veamos lo que nos dice Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, versículos 5 en adelante. Dice allí la palabra de Dios. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me has conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Notamos aquí primeramente cómo el Señor Jesucristo declara a Tomás, al discípulo que es un poco incrédulo, cómo Él está revelando al Padre. Tomás no sabía a dónde Jesús iba a ir y por eso le dice: ¿a dónde vas a ir? Jesús le declara que Jesucristo es el camino, la verdad de la vida y que nadie puede venir al Padre, ir a la presencia de Dios, sino a través de Jesucristo. Pero además de esto, Jesús dice que Él revela al Padre y que si conocemos a Jesús, si entendemos quién es Él, entonces podemos entender, comprender o mirar al Padre. Pero veamos cómo Felipe, al escuchar de que Jesucristo muestra al Padre, es el camino al Padre, Felipe le pregunta a Jesucristo que le muestre quién realmente es el Padre. Y Jesús le contesta de la siguiente manera, versículos 8 en adelante. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Vemos así como Jesucristo declara claramente a Felipe de que Él es la revelación del Padre, de aquel que conoce a Jesús, que ha visto a Jesús, ha visto y conoce al Padre, ya que Jesucristo revela quién es el Padre, porque las obras que Jesús hace fueron las del Padre. Es más, Jesús declara claramente, y no solo una vez, sino varias veces, de que todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo aquí en la tierra, todas las palabras que Él dijo, eran palabras del Padre, eran las obras del Padre. Jesús nunca le atribuyó una obra, un milagro, una forma de salvar al hombre a sí mismo. Él hizo todo a través del poder del Padre en Él. Esa dependencia del Padre como ser humano fue lo que hizo posible que Él tuviese esas obras grandes, maravillosas. Y por eso Jesús nos declara y nos dice de que todo lo que Él hacía, todo lo que Él obraba en favor del hombre, lo hacía por el poder del Padre obrando en Él, porque el Padre moraba en Él. Esta unión que tenía Jesús con su Padre, esta forma de trabajar juntos, fue la manera como Jesucristo reveló al Padre. De hecho, Jesús mencionó a Nicodemo en esa noche, allí en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, cómo fue el Padre que amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Esto nos muestra de que Jesús quería que el hombre entendiese que el amor viene del Padre, que el amor genuino, la entrega absoluta de todo por salvarnos, también la hizo el Padre, no solamente Jesús. De esta manera vemos de que ambos, tanto el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, han dado todo de sí mismos por salvarnos.
salvarnos. Por esta razón, el entender quién es Jesús, el mostrarnos la palabra de Dios, quién es Jesucristo, también nos revela, nos muestra quién es el Padre. Notemos lo que nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 al 4, cómo nos muestra estos versículos más acerca del Padre a través del conocimiento de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Vemos así en este pasaje cómo se nos revela que el Padre nos habló a través de los profetas en la antigüedad y que ahora Él nos revela, nos habla a través de Jesucristo, ya que Jesucristo es la imagen expresa de Dios, es la imagen de su naturaleza, es la revelación del Padre, ya que todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre obra en favor de nosotros, lo hizo a través de Jesucristo. Jesucristo, quien tiene el poder, toda autoridad para crear, para darnos vida, para darnos una experiencia nueva, es realmente una expresión, una muestra de cómo el Padre está interesado en nuestra redención, interesado en salvarnos. El Padre y el Hijo tienen el mismo propósito, poder reflejar la imagen de Dios en nosotros, la imagen, el carácter de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. De esta manera entendemos de que Jesucristo nos muestra mucho más allá de lo que podemos imaginarnos acerca del Padre. Nos muestra continuamente el amor que tiene el Padre por nosotros y por esta razón el Señor Jesucristo es esta revelación, es este camino que nos conduce a nuestro Padre Celestial, a quien está trabajando también junto con su Hijo en la redención del hombre y ha dado todo para salvarnos. Por eso, hermanos, tenemos que tener esa experiencia de comprender más acerca del Cristo, más acerca de la palabra de Dios, para poder tener esa certeza, esa seguridad de que nuestro Padre es realmente un Padre amante, que podemos confiar plenamente en Él, que es nuestro Padre, no un Padre alejado, un Padre que es realmente no conectado con nuestra necesidad, es un Padre amante, cercano a nosotros, que se acercó de tal manera que dio a su Hijo para que podamos tener ese vínculo con Él por toda la eternidad. Por esto, amados hermanos, no olvidemos que Cristo nos une, nos lleva a la imagen del Padre, nos lleva a la presencia del Padre, y esto debe ayudar a nosotros a tener un gozo en el corazón, una certeza de que Cristo, quien comenzó esta obra en nosotros, la terminará. Él concluirá esa obra de hacernos un reflejo de su carácter, una muestra de lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y así podremos realmente ir al Señor Jesús, estar en la presencia del Padre también y presentarnos continuamente delante de ellos por la eternidad. Podremos tener el derecho de estar en la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso, porque hemos sido transformados a un reflejo de su carácter, a un reflejo de su imagen. Notemos lo que nos dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6, donde nos dice la palabra de Dios. Por esto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos, pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que, por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Es así como el apóstol Pablo nos declara, nos enseña de que el evangelio que él predicó, el evangelio que él enseñó, el evangelio que está escrito en la palabra de Dios, es el evangelio de Jesucristo, es esta buena noticia del amor de Cristo por nosotros, pero en realidad Cristo es la imagen misma de Dios, es el reflejo de su rostro, de su carácter, de ese amor y su misericordia constante. Por ende, al comprender a Cristo, al vislumbrar a Cristo, al entender más del amor de Cristo, podremos entender, vislumbrar
observar el amor del Padre, entender quién es el Padre y tener esa certeza, esa seguridad de que el Padre nos ama de verdad. Por ende, Dios quiere que tengamos hoy un conocimiento claro de la palabra de Dios, que podamos comprender más allá de lo que leemos quién es el Padre a través de la influencia del Espíritu Santo. Por eso Dios nos dejó el Espíritu Santo para que podamos ser guiados a la verdad, entender y abrir nuestra mente al conocimiento pleno de lo que significa el carácter de Dios. Así no seremos engañados por la oscuridad, sino que como Dios dijo que de las tinieblas a la luz, también podremos en el mundo que vivimos, en las tinieblas de que estamos, recibir la luz de Dios, recibir esa vislumbre clara de su carácter. Que Dios en este día nos permita contemplar al Padre, contemplar al Hijo, contemplar al Espíritu Santo, para que podamos, por la gracia de Dios, por su poder infinito, contemplar ese amor genuino de ellos y recibir ese carácter en nuestras vidas, el carácter de Dios que sea reflejado permanente en nosotros. Que Dios te bendiga, es mi oración este día. Espero verte mañana también aquí para seguir siendo más de la palabra de Dios. Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.